¿Qué se hace en un poco de tiempo? ¿Qué se puede hacer en poco tiempo? De acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos, podemos hacer muchas cosas. Dice esto, el significado de brevedad dice, corta extensión o duración de una cosa, acción o suceso. Cada uno de nosotros, hermanos, somos un suceso en esta tierra. Somos una acción en esta tierra. Lo que hacemos es por un corto tiempo. Hermanos, si la vida del hombre es breve, entonces debe tener en cuenta que no hay mucho tiempo para estar a cuentas con Dios. Para aquellos que todavía no entregan su vida al Señor, la vida es breve. Nosotros, yo les hablaba de ¿cómo se llama? Yo les comentaba a ustedes de una imagen donde aparece un bebé, donde aparece un niño, un adolescente, una persona adulta, y después va hasta quedar viejo, y después llega la muerte. Quizás algunos están en la etapa de la adolescencia. Hermanos, puedo decirles, conforme los hemos visto con nuestros propios ojos, y con lo que hemos visto a través de la vida, hermanos, de que a veces la vida del hombre es breve, a veces siendo un bebé, muere. Por algunas circunstancias siendo un bebé muere. O quizás siendo un niño de la etapa de vida. O quizás siendo un adolescente, de repente muere. O quizás en su etapa adulta, estamos hablando de 40, 45, 50 años, y de repente el hombre muere. O quizás Dios es grande misericordia con él, y quizás llegas a los 70, 80 años, 90 años, pero algún día va a tener que morir. La palabra de Dios dice que la vida del hombre es corta. La vida de cada uno de nosotros es corta en esta tierra. Es breve. No como aquellos hombres de la antigüedad que casi vivían 1000 años. No, hermanos. Nuestra vida aquí en la tierra es corta. ¿Y por qué es corta nuestra vida, hermanos? Debemos de entender, debemos de comprender de quién venimos, cuál es el propósito de cada uno de nosotros aquí en la tierra. Y la palabra de Dios dice que es breve nuestra vida. Si estamos lejos de Dios, hagamos cuentas con el Señor. Estemos a cuentas. Miren lo que dice en Isaías. Voy a invitar a que alguien me ayude en esta tarde. Voy a invitar a nuestro hermano Carlos, para que le dé lectura en el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, que estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gracias, hermano. ¿Se da cuenta? Dios hace la invitación. Dios le dice al hombre, estemos a cuenta, vente, estemos a cuenta. Estoy dispuesto a perdonarte. Pero depende del hombre si quiere estar a cuenta con Dios. Y también puedo pensar, depende de aquellos que han hecho pacto con el Señor y que se han alejado y que no quieren hacer cuentas con el Señor. Dice Dios, ven, hagamos cuentas, estemos a cuenta. ¿Por qué tenemos que estar a cuentas con el Señor? Porque nuestra vida es breve. No sabemos cuándo nos vamos a morir. O alguien sabe cuándo se va a morir. Nadie lo sabe, hermanos. Nadie sabe cuándo va a morir. Por eso Dios, hermanos,
nos dice, estando conscientes, estando saludables, hermanos, nos dice, hagamos cuenta, demos a cuenta. Recordemos que la vida del hombre es breve. Y esto es un consejo para todos aquellos que no se han acercado al Señor, no han pactado con Dios, o quizás han pactado con Dios, pero se han alejado de Él. Dios da la oportunidad, porque la vida es breve. Ahora, si uno ya es un cristiano, si uno es una persona que ha pactado con Dios, asiste regularmente a este lugar para nutrirse de la palabra de Dios, para conocer la voluntad de Dios, entonces, lo que debe de hacer un cristiano, hermanos, es el tiempo que le queda de vida, vivirlo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿En qué se ocupa el cristiano? Uno que es cristiano, ¿en qué se ocupa? ¿Cuál es la ocupación de un cristiano? ¿A qué se dedica un cristiano? Nuestro hermano Miguel se nos puede hacer un comentario. ¿A qué se dedica un cristiano? ¿Escucharon lo que dijo el hermano? Un cristiano verdadero debe vivir su vida conforme a la voluntad de Dios. Un cristiano verdadero. Hermanos, así debe de ser. Porque desde el momento que nosotros nos entregamos al Señor, pues ya somos de Él. Debemos de hacer lo que Él nos pide. Ya no podemos hacer otra cosa. Debemos de hacer lo que Él demanda de nosotros. Porque nuestra vida es breve. Es corto el tiempo para cada uno de nosotros. Miren, comentábamos de que el cristiano debe de vivir su vida conforme a la voluntad de Dios. No importando las circunstancias que se presenten en su vida. No importando las circunstancias, las adversidades, los momentos difíciles, los momentos en el cual el hombre o el cristiano puede alejarse del Señor. Miren, en el libro de Filipenses hablamos de las circunstancias, no importando las circunstancias. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 12, y en esta ocasión voy a pedirle a nuestro hermano Alberto, 4, 12 y 13. Debe vivir humildemente y usted tener abundancia en todo, y por todo esté enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puede vivir perfectamente. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribe esto, hermano. Esto es lo que escribe el apóstol Pablo. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hablamos de las circunstancias, no importando las circunstancias que se presenten en la vida del cristiano.
debe vivir su vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? A veces, cuando todo está bien, cuando la vida está en miel sobre hojuelas, pues uno sonríe, uno es feliz, uno viene, ves el rostro alegre, pero ¿qué tal cuando vienen los momentos difíciles, los momentos de escasez, los momentos en los cuales la vida se hace difícil? ¿Qué sucede con el cristiano? A veces, hermanos, entristece, lamenta su situación. Hermanos, el cristiano debe de vivir agradecido todos los días de su vida. No lamentarse de su situación. Recordemos que la vida es breve. Nuestra vida aquí en la tierra es breve. Hermanos, no vamos a hacer nada si nos pasamos todo el tiempo lamentando nuestra situación. Las circunstancias nos pueden hacer que seamos personas que en vez de estar agradecidos con el Señor, lamentemos las circunstancias, lamentemos los momentos que suceden en nuestra vida. ¿A qué se dedica el cristiano? A agradar a Dios. No importa las circunstancias, no importa lo que sucede en tu vida. El cristiano debe hacer la voluntad del Señor. Hay un pasaje, hermanos, que habla de esto. Me llama mucho la atención lo que dice el apóstol Pablo. Cuando termina la parte que leyó nuestro hermano Alberto, hablando de la condición, de la situación, cualquiera que fuera la circunstancia, ¿qué dice ahí, hermano? Dice el versículo 13, todo, no una parte, no partes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo creemos así? Si lo creemos así, hermanos, hemos atravesado por esas circunstancias, hemos visto todo lo bueno en Cristo que me fortalece, o nos quejamos con Dios. ¿Qué es lo que sucede? Hermanos, el cristiano debe vivir agradecido con Dios, no importando las circunstancias. No olvidar, la vida es breve. Es más, si se dan cuenta, la palabra breve se escribe con pocas letras. En el libro de Romanos, hermanos, en el capítulo 8, versículo 18, voy a invitar que nuestro hermano Alberto le dé lectura. Hermanos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo escribe estas palabras. Pues tengo por cierto las aflicciones del tiempo presente. Si alguien está en aflicción en estos tiempos, es breve. Dice, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. La vida de nosotros aquí en la tierra es breve, pero la vida con Dios, ¿cómo es? Es eterna, hermanos. No tiene fin. Por eso el apóstol Pablo dice, no importa las aflicciones del tiempo presente,
No importa lo que espera, pero tiene uno mejor. Y es la que se va a manifestar en la vida del cristiano, como lo decía nuestro hermano Miguel, del cristiano verdadero. El cristiano verdadero, hermanos, es el que hace y vive la voluntad de Dios en su vida. No es solo cristiano de nombre, porque un cristiano puede venir, sentarse, calentar la banca y después se puede ir. No, hermanos, el cristiano verdadero es el que vive la vida conforme a la voluntad de Dios. No conforme a sus pensamientos, no conforme a sus gustos, debe de vivirlo conforme a lo que Dios le agrada. Ese es un cristiano verdadero, un cristiano dedicado a agradar a Dios en su vida. El apóstol Pablo convence esas palabras. Hay aflicciones, no importa. Sé que son temporales, pero vienen un momento. ¿Lo creemos así, hermano? Amén. Bueno, pues cuando atravesemos por situaciones así, es lo que debemos de creer, es lo que debemos de recordar en nuestras vidas. Podemos decir, sí lo creemos, pero ha sucedido en nuestras vidas. Cuando sucede, hermanos, es cuando aguantamos, estamos como lo dice el apóstol Pablo. Las aflicciones son por un corte. Comprendimos, hermanos, que el cristiano debe de vivir su vida conforme a la voluntad de Dios, no importando las circunstancias. ¿Comprendimos esta parte, hermanos? Bueno, si lo comprendimos, vamos al siguiente paso. Hermanos, el cristiano no debe de permitir que estas situaciones que voy a mencionar influyan en su vida, el afán y las preocupaciones. Hace un momento vimos la situación, las aflicciones. Ahora vamos a ver el afán y las preocupaciones. Vayamos al libro de Mateo, en el capítulo 6, versículos del 25 al 34. Quiero invitar a nuestro hermano Lázaro que le dé lectura, no que lo lea acuradamente. Meditemos en lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, y por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento del cuerpo, más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, con muchos afanes, añadir a su estatura oro? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que aún Salomón con toda su gloria se vistió así, como uno de ellos. La hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad sinceramente el reino de Dios, su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Se dieron cuenta de lo que nuestro Señor Jesucristo
comenta con sus propias palabras. Mucha gente a veces se preocupa, habla de esas preocupaciones. A veces el cristiano habla de esas preocupaciones. ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a vestir hoy? ¿Qué voy a comer mañana? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dice, no te afanes en eso. ¿Por qué lo dice? Porque, hermanos, si nosotros nos empezamos a preocupar por este tipo de cosas, no vamos a poder hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Estas cosas nos van a estorbar, nos va a limitar, nos va a cerrar el paso. Sabemos nosotros, hermanos, que nosotros estamos en la carrera cristiana. ¿A dónde va el cristiano? A la meta. El cristiano va a la meta. Pero si en la carrera el cristiano se afana, se empieza a preocupar por otras cosas, ¿qué pasa con el cristiano? ¿Qué sucede con el cristiano? Se detiene y su misión, su meta, se queda a un lado. En vez de que se ocupe de las cosas del Señor, se empieza a ocupar en las preocupaciones. El hermano Lázaro leyó el pasaje. Dice la palabra de Dios: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busca primero. El cristiano todos los días debe buscar primero hacer la voluntad de Dios. Pero si hay preocupaciones, si hay inquietudes, hermanos, se detiene el cristiano, ya no sigue. Recordemos que el cristiano, ¿a dónde va el cristiano? A la meta. Pero si se detiene, ¿y qué tal si se detiene por mucho tiempo? La vida es breve. ¿Qué tal si está tan ocupado en los afanes y de repente muere? ¿Qué pasó con el cristiano? Escuchamos lo que leyó nuestro hermano Lázaro. De lo que se leyó, hermanos, hay algo que no se pudo comprender. Jesús habla de las preocupaciones, pero también habla de la solución. Busca primero el reino de Dios. Dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6. Libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Voy a pedir a nuestra hermana Ana que le dé lectura. Nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración de ruego con acción de gracias. En lo que leí el hermano Lázaro dice que Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y lo que acaba de leer nuestra hermana dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero si uno se ocupa en las preocupaciones, no te van a dar tiempo ni para orar al Señor. No te van a dar tiempo ni para decirle: Señor, gracias por este día. Gracias por la vida que me prestas. No te va a dar tiempo. En pocas palabras, no vas a tener tiempo para Dios.
¿Por qué? Porque se va a ocupar. Estas cosas pueden influir en la vida de un cristiano y puede detenerlo. ¿Qué otra cosa puede detener? ¿O qué puede ocupar la vida de un cristiano en vez de servir a Dios? Aferrarse a las cosas del pasado. Aferrarse. Quedarse en las cosas del pasado. Dice el apóstol Pablo, el libro de Filipenses, dice así, hermanos, en el capítulo 3, a partir del versículo 7, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice en el versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aferrarse a las cosas, aferrarse al pasado, aferrarse a la vida antigua, aferrarse a las comunidades. Hermanos, la vida de un cristiano es de sacrificio. La vida de un cristiano es de esfuerzo. No es de comunidad. No porque ya seas un cristiano y digas, ya me perdonó el Señor. Ya estuvo, ya no tengo nada más que hacer. No, hermanos, es cuando más tienes que hacer. Si antes no hacías nada, ahora tienes que hacer algo. El cristiano, hermanos, se ocupa en las cosas del Señor. Y debe de hacerlo, porque la vida es corta, la vida del hombre. Y el Señor ya nos dio la oportunidad de caminar con Él. Hagamos lo que Él pide. ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer, hermanos. Lo podemos hacer. Pero tenemos que considerar lo que el Señor nos dice. Debemos de considerar. Dice el apóstol Pablo, él era un hombre que era muy conocido. Era uno de los hombres más fuertes que pertenecía al grupo de Sanedrín. Tenía un cargo, pero eso no le ayudaba. Tenía una posición, pero eso no le ayudaba. Dice él que estima estas cosas como pérdidas por el amor de Cristo. Hace la comparación. ¿Cómo es mi vida pasada? ¿Cómo es mi vida con Cristo? Hacemos esta comparación, ¿no? ¿Cómo era mi vida antigua? ¿Cómo es mi vida ahora con el Señor? ¿Hemos hecho esta comparación, hermanos? Si no lo hemos hecho, debemos hacerlo. Mi vida pasada estaba lejos de Dios. Pero mi vida con Cristo me pone cerca de Él. Estoy a su lado. ¿Existe esa comparación, hermano? ¿Existe esa diferencia? Sí existe. Hay que diferenciarlo. El cristiano debe diferenciar lo que queda atrás de lo que sigue con delante. Antes era así, pero ahora Él se escapó.
dice el apóstol Pablo, que dejaba todo atrás para llegar a la vida. Y el cristiano está en carrera hacia la vida. No sabemos cuánto tiempo vaya a estar el cristiano hacia el infierno. ¿Qué tal si vives 10 años de cristiano? ¿Y qué tal si esos 10 años no olvidaste las cosas del pasado? No vas a llegar a la vida. El consejo de Dios, hermanos, es otra de las cosas que son terribles, hermanos, que pueden influir en la vida de un cristiano, puede apartarlo de ser un incrédulo malagradecido. Con Dios, hermanos, Dios no desea agradecido, no malagradecido. Voy a invitarlos a que vayan al libro de Hebreos, en el capítulo 3 versículos, hermanos. Vamos a leer. Va a pedir a nuestra hermana Sofía que le dé lectura a esta parte de la escritura. Hebreos capítulo 3, versículos 12, 13 y 14. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Ya lo cuenta lo que leímos? ¿Escucharon lo que leyó nuestra hermana? Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. La incredulidad, hermanos, puede apartarse del Dios vivo. Dice, hay que exhortarnos. El estudio de hoy, hermanos, es como una exhortación. Dice, entre tanto que se dice hoy, el tiempo presente, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, por tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza en Cristo. ¿Somos participantes en Cristo, hermanos? ¿La vida del cristiano es participante con el Señor? Sí, hermanos. Porque la vida es breve. Y tienes que retener lo que te han dado hasta el fin. Hasta el tiempo de vida que tengas aquí en la tierra. No sé si hasta ahorita, hermanos, hay alguna duda. Si no hay ninguna duda, seguimos, porque hay algunas cosas que suceden en la vida del hombre, sobre todo del cristiano, y a veces no nos damos cuenta. Dice, otra de las cosas que puede influir en la vida del cristiano es seguir el ejemplo de aquellos que siguen de los deleites temporales de la carne. En el libro de Timoteo, segunda Timoteo, en el capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 1, dice, también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que
tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de Dios. Al final dice, a estos, con estos, dice Dios, ni te relaciones, ni sigas sus ejemplos, ni los admires, porque si los admiras, porque si sigues sus ejemplos, te vas a perder. ¿Qué estás siguiéndolo? Tu vida termina. Hasta ahorita, hermanos, hemos visto las cosas que pueden, o las situaciones que pueden influir en la vida de un cristiano, que pueden detener al cristiano, que puede apartar al cristiano, que puede hacer que el cristiano deje las cosas de Dios, que puede ser que el cristiano detenga su carrera hacia la meta, o que definitivamente el cristiano deje de creer en Dios y sea un malagradecido. Al hacer esto, hermanos, no se está efectuando la voluntad de Dios en la vida del cristiano. Cuando el cristiano hace una de estas cosas, simple y sencillamente deja de hacer la voluntad de Dios. Y la vida es breve. Lo repito muchas veces, hermanos, porque la vida de nosotros es breve, es corta. Y si es corta nuestra vida, no esto es lo que debemos hacer. Número uno, nutrirse, alimentarse de la palabra de Dios. Dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Dice, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Hermanos, la palabra de Dios nos nutre, nos alimenta, nos da esa sabiduría para tomar las decisiones correctas. Para eso sirve la palabra de Dios. Y el cristiano debe de nutrirse de la palabra de Dios. Después, debe de agradar a Dios con su vida. ¿Cómo? Hermanos, vayamos en el primer libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Esto, hermanos, lo hemos cantado. Cantamos este coro. Versículo 16 al 22. Voy a pedir a nuestra hermana Yolanda de la Biblia que le dé lectura. Adelante, hermano. Hasta el versículo 22. ¿Oímos lo que le dijo el hermano? Así agradamos a Dios. Estar siempre con Dios. Hermanos, es sano. Le voy a hacer una pregunta a ustedes. Es sano que un cristiano se congregue, que lo veamos con una cara dura, con una cara de pocos amigos, con una cara molesta. ¿Es sano eso? No. La palabra de Dios dice, estad siempre gozosos, siempre, todo el tiempo. Porque eso es lo que le agrada al Señor. En otra parte de la Escritura dice el apóstol Pablo, regocijaos. ¿Por qué? Porque eso es lo que le agrada al Señor. En otra parte de la Escritura dice el apóstol Pablo, regocijaos. En otra parte de la Escritura dice el apóstol Pablo, regocijaos. En otra parte de la Escritura dice el apóstol Pablo, regocijaos.
alegre para que lo contagie. Esa fue una de las características de la iglesia primitiva, hermanos. Estaban gozosos, contentos, porque sentían a un Dios vivo. Y nosotros servimos al mismo Dios. Es motivo para que estemos siempre gozosos. No venir, hermanos, con la cara dura, con la cara de pocos amigos. No, hermanos. No es lo que pide Dios. ¿Qué gozo vas a transmitir? ¿Es usted cristiano? Ah, sí, soy cristiano. Pero con el gozo puro. No se está manifestando, hermanos, que de verdad sea un cristiano. Se manifiesta el efecto de algún pecado. Se manifiesta el efecto de alguna preocupación. Se manifiesta quizás de que ya no estás de acuerdo con Dios. Esta es la palabra de Dios, está siempre. Dice, orar sin cesar. Eso es lo que debe de hacer el cristiano, porque la vida entre él es corta. Agradar a Dios con su vida, su actitud y su obediencia. Dice, absteneos de toda especie de mal. No paguéis el espíritu. No la pagues con tu actitud, con tu forma de ser. No la pagues con tu pecado. La exhortación y el consejo de Dios es lo que dice esta parte que acaba de leer. Otra de las cosas que el cristiano debe de hacer, temer a Dios. Muchos no le temen a Dios. Hay cristianos que no le temen a Dios. Se entregaron al Señor. Digo entre comillas, porque uno cuando se entrega de verdad. Pero siguen diciendo, sin tener temor. Miren lo que nos dice, hermanos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 4. Tengo algunos pasajes acá que quiero leerles, hermanos, porque es de suma importancia. Nuestra vida es breve. Dice el versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo a una promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Siempre en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 28, dice la palabra de Dios. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante la gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, respeto, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 12, hermanos, dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temor. 3 pasajes hemos leído. 3 pasajes que nos habla del temor y la reverencia. Del temor de cuidar nuestra salvación. Debemos de temer, hermanos.
Dice la palabra de Dios, porque Dios es fuego consumidor. No provoquemos a Dios. No le digamos a Dios con nuestra actitud y nuestros pensamientos: yo no te tengo miedo, me río de ti. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado con nuestra actitud y nuestros pensamientos. Cuando hablo de actitud, nuestras acciones. Que nuestras acciones no le griten a Dios: no te tengo miedo, y le digo: cuidado, mucho cuidado. El cristiano debe temer a Dios. La Biblia, hermanos, nos muestra muchos ejemplos. Hombres que fueron consumidos, castigados por Dios. La Biblia nos habla de eso. Nos habla de esas consecuencias de burlarse y de no tenerle miedo a Dios. Hay sus consecuencias. Y la Biblia nos habla de eso. ¿Hasta acá estamos viendo? Otra de las cosas que debe hacer el cristiano: vivir en santidad. Vayamos al libro de Pedro. En el primer libro de Pedro, en el capítulo 1, versículo 13 hasta el versículo 16. Yo pedí a los hermanos Pedro que le den lectura a esta porción de los Escrituras. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículos 13 hasta el 16. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, no debe ser suficiente para la acción que estén atentos y cortos. Pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea No, sí, no sean caídos sobre suerte, sino digan los dictados de sus anteriores malos deseos que cuando vivían en la ignorancia, al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. ¿escucharon lo que leyó el hermano? Si no, le voy a dar la lectura, hermano. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Lo hemos comprendido, hermanos? Si lo hemos comprendido, de eso hay que ceñirse. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Al principio dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Comprendimos la voluntad de Dios? Sí. Bueno, ya no quiero vivir en la ignorancia. Ahora ya entendí lo que Dios quiere para mí. Después dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vuestra manera de vivir, en la forma como tú vives, debes de ser santo. Porque escrito está: sed santos, porque yo
soy salvo. La vida es breve y el cristiano debe vivir su vida en completa santidad. Y el otro que quiero compartir, ya estamos por terminar, predicar la palabra. En el libro de 2 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Voy a pedirle a Valeria que le dé lectura a esta porción de la Escritura. Según Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Predica la palabra. El derecho delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Lo escucharon? Hermanos, el cristiano no solo viene a sentarse. Ya ve que el cristiano tiene muchas ocupaciones. ¿Se han dado cuenta que tiene mucho trabajo el cristiano? Que el cristiano debe dedicarse a las cosas de Dios. ¿Se han dado cuenta de todo lo que hemos visto a través de este estudio? ¿Cuántas cosas los cristianos se deben ocupar? ¿Se han dado cuenta, hermano? Ahora, la vida del cristiano debe estar entregada a Dios. Hermanos, cuando el cristiano hace la voluntad de Dios, hace todas estas cosas, procura hacerlo y hace todo lo posible por hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene que agradar a Dios, tiene que servir a Dios, tiene que hacer la voluntad de Dios en su vida. A partir del momento que te entregas al Señor, ya hay un tiempo allá. Y ese tiempo, hermanos, se debe incluir lo que hemos analizado en el transcurso de este tiempo. Hay más, pero yo considero, hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios, que estas cosas son muy importantes. Estas acciones son muy importantes en la vida del cristiano, porque si no las hace, si no las ejecuta en su vida, hermano, su vida va a ser baja, no va a tener dirección. Aunque venga, aunque se acerque, aunque todos los sábados, todos los domingos, días de estudio se siente, pero si no aplica la palabra de Dios en su vida, hermanos, va a ser vano todo lo que haga. Hay un pasaje en el libro de Eclesiastés que quiero compartir. Con eso voy a terminar. En el capítulo 6, versículo 3, libro de Eclesiastés, capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra de Dios: aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor. Otro pasaje que quiero compartir está en la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo
que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En el anterior veíamos de que aunque vivieras muchos años, pero si no adquiriste las cosas de Dios, no las viviste, o el cristiano no las vivió en su vida, aunque uno diga, bueno, yo en tal fecha me bauticé, pero después, ¿qué pasa? Hermanos, cuando alguien se entrega al Señor, hay un propósito. ¿Cuál es el propósito del cristiano? ¿Qué espera Dios del cristiano? A partir del momento que entregamos nuestra vida, hagamos de cuenta que agarramos el reloj de arena y lo ponemos aquí. Va transcurriendo el tiempo. Durante ese tiempo, hermanos, Dios espera que a todos aquellos que ha llamado, que a todos aquellos que ha limpiado, que a todos aquellos que ha perdonado, viva de acuerdo, conforme a la voluntad de Dios. Porque ahora lo que le queda al cristiano es ser llamado a cuenta.